gracias. Gracias Alicia, Hernán y Román por la invitación y por la organización del evento. Yo, como recién me presentó Hernán, soy el arquitecto titular de 3DF Arquitectura y 3DF Desarrollos, y vamos a hablar sobre las transformaciones urbanas de Rosario. Esta es la oficina, un poco la mixtura de proyectos que tenemos de escala, donde hay proyectos de investigación, proyectos académicos, concursos, y todo eso actúa un poco como retroalimentación de la obra construida. Un poco de eso se trata la charla, porque lo que voy a hacer es revisitar unas notas que se escribieron en mayo de 2020 en una convocatoria del colegio, la facultad y la Secretaría de Planeamiento de la universidad sobre cómo estábamos transitando la pandemia, y un poco esa arquitectura de la pandemia, que lo que trataba de hacer es una lectura crítica de cómo la arquitectura contemporánea tenía que dar respuesta, o en verdad era una serie de hipótesis que se van a poner en crisis hoy, y vamos a ver si 2 años y medio después qué pasó, y están divididas en estos 3 ejes, que son un poco los que estructuran la charla. Primero vamos a hablar de los sistemas de transporte versus los sistemas de comunicación digital. En la actualidad, como todos saben, la red de transporte aéreo se ha vuelto mucho más costosa, sobre todo para nosotros aquí en Argentina, que a su vez, además de la pandemia, estamos atravesando una nueva crisis cambiaria económica, y esto nos pone un poco el interrogante de cómo Rosario se va a conectar con el mundo, sobre todo para la generación millennial, que es aquella generación que está acostumbrada y ha accedido de forma masiva a los viajes, está acostumbrada a viajar cada vez más, y es la que está accediendo a los sectores de poder y de toma de decisiones. Sin embargo, durante la pandemia redescubrimos herramientas digitales que ya existían, pero que no se usaban habitualmente, como el caso del Zoom o todas sus variantes, en los cuales nos da una conectividad instantánea con cualquier lugar del mundo, ¿no? Y fue la que nos permitió subsistir en esos 2 meses en los cuales se escribió el artículo que estamos revisitando, donde las oficinas estaban cerradas. Hoy las tecnologías digitales son una clave que creo que se está incorporando poco a poco cada vez más a la arquitectura, a los desarrollos. Vemos proyectos donde lo que estamos evaluando es el grado de conectividad en estos gráficos que le estamos otorgando a los departamentos y a los espacios comunes de los desarrollos contemporáneos, y parecen sistemas de análisis de cargas de estructura por elementos finitos. Sin embargo, lo que estamos tratando de lograr es buena conectividad, porque hoy se ha vuelto un servicio esencial, casi como el agua o la electricidad para la generación contemporánea. Aparecen los sistemas de vigilancia, los sistemas de seguridad, aparecen las aplicaciones. Hoy todo se maneja con una aplicación, los consorcios se manejan con una aplicación, los espacios comunes se manejan con una aplicación. Y esto creo que es una oportunidad que tenemos, es algo que tenemos que intentar como arquitectos consolidar aún más. Cuando vamos un poco a los sistemas de habitar y la producción de la arquitectura, vemos, por ejemplo, esto fue el Domino Park, cómo se trató de estratificar un poco los espacios durante la pandemia para que no tengamos, obtengamos distanciamiento social. Y entonces aparece una hipótesis si nuevamente las herramientas digitales, en este caso la realidad aumentada, serían capaces de darnos una solución a esta problemática. Creo que esta hipótesis claramente no se dio. Ahí la siguiente imagen es muy ilustrativa, es de algo que viene pasando las últimas 2 semanas, 600.000 personas en River desesperadas por ver a Coldplay, entre las cuales me encuentro. Creo que la gente necesita realmente vivir, necesita el contacto humano. Los medios digitales tienen una limitante, pero creo que la realidad aumentada hoy en día es algo que puede quedar como potencial. También planteábamos en ese momento si íbamos a tener halls sanitizantes, por ejemplo, si íbamos a tener este tipo de objetos en las entradas de los edificios, si iban a ser necesarios. Y creo que la respuesta terminó viniendo más que por la arquitectura, por la industria farmacológica con las vacunas, como le pasó, por ejemplo, a Le Corbusier en esta famosa foto del lobby de entrada de la Vía Savoie, la famosa bacha para lavarse las manos. Esto está edificado en 1929 en lo que es el posterior a la gripe española, y finalmente fueron removidas esas bachas de los halls. Y finalmente, la última hipótesis también, que tampoco se dio, no pegué una básicamente en esto, es el tema de si íbamos a mutar rápidamente hacia una
construcción más industrializada. Recuerden que las obras estaban cerradas cuando esto se escribió, estábamos desesperados tratando de tirar hipótesis de cómo volverlas a abrir, un poco robándole el concepto a Pablo. Y después, finalmente, vamos a hablar de, eso está mal el título, perdón, lo que redescubrimos, las maneras de habitar que redescubrimos durante la pandemia. Esto es la ventilación cruzada. Fue la herramienta con la que justamente tanto en Europa como en Estados Unidos se comenzó a dar clases de vuelta post gripe española. Y todos cuando estábamos en el encierro empezamos a probar nuestras casas con intensidad y darnos cuenta que el valor de la ventilación cruzada. Es un edificio donde todas las unidades tienen ventilación cruzada e incluso aparece un retiro de 3 metros en un lateral para generar un tercer frente de iluminación y ventilación. Esto es previo a la pandemia, es algo que obviamente hace a la arquitectura confortable. Otro proyecto, en este caso en Pichincha, que es una masa edilicia perforada como un gruyer ahí con 4 patios, que lo mismo genera incluso unidades internas que tienen 4 frentes de ventilación. O sea, tenemos unidades con ventilación cruzada, con 3 frentes de ventilación y con 4 frentes de ventilación. Y después el descubrimiento de la propia unidad de vivienda y la necesidad de tener siempre expansiones. Entonces, de tratar de explotar al máximo todo lo que son las terrazas, los techos de las cocheras, no dejar espacio por conquistar con la arquitectura y con el paisajismo, porque esto realmente es lo que hoy en día creo que le da diferencial a una vivienda y lo que la gente busca. Lo que están viendo es un poco un set de fotos de nuestras obras, donde se ven tanto unidades de uso exclusivo como espacios comunes, en donde todos tratan de recibir el mismo tratamiento de aprovechamiento máximo de todas las superficies disponibles en el edificio. Tratamos de que no quede, a la manera que decía Daniel antes, que ya Le Corbusier lo inventó hace muchos años, la quinta fachada no quede sin explotar también. Bueno, y por último vamos a hablar de un epílogo, que es tratar de hablar de la post-pandemia, ¿no? Un poco la arquitectura de esa post-pandemia y el futuro incierto que viene, porque esto recién empieza y nosotros como productores de arquitectura contemporánea tenemos la obligación de lograr que esta arquitectura refleje, esta arquitectura que viene refleje nuestro tiempo, refleje esto que está pasando, esto que pasó y esto que va a seguir pasando. Rem Koolhaas escribe este libro, que es un manifiesto retroactivo de Manhattan, y habla de la cultura de la congestión y esto de utilizar superposición de usos, de utilizar intensidades del uso del suelo, pero sin embargo Nueva York fue el lugar donde la pandemia mayor pegó, ¿no es cierto? Porque justamente hay tanta congestión que fue muy, muy nocivo. Sin embargo, es una herramienta bastante válida para dar respuesta al habitar contemporáneo, en donde hay muchas maneras de habitar posible, ¿no? Hoy en día ya no existe más la familia tipo, o no es que no existe, pero ya no es tipo, es una familia más dentro de muchísimas configuraciones familiares, ahí se ven 27 configuraciones familiares distintas. Entonces, la hibridación programática y la diversidad de células es un poco lo que a nosotros nos motiva en nuestros trabajos, y este es el proyecto más reciente que tiene la oficina. Un edificio que combina una torre de 20 pisos de departamentos con unidades de 1, de 2, de 3 dormitorios, de 4 dormitorios. Tiene casas de 2 dormitorios, de 3 dormitorios. Tiene más de 3.000 metros de oficinas, o sea, es un edificio realmente de usos mixtos. Tiene locales comerciales y, por supuesto, espacios de estacionamiento. Y a su vez, como se ve en el primer gráfico, tiene esta serie de patios que hacen ese basamento que parece tan pesado. Empieza a aparecer esta especie de gruyer que se ve acá en las plantas, donde hay ventilación cruzada nuevamente en 2, 3 y hasta 4 frentes de ventilaciones por unidad, lo cual le da, creo que, una riqueza espacial bastante fuerte, y a su vez está haciendo una lectura de los vecinos, porque esos patios están replicados de los patios existentes en los vecinos, de alguna manera generando una sinergia con esos vecinos. Y los espacios, nuevamente, como explicaba recién, los espacios comunes, tratar de tener estos espacios comunes que le brinden apertura masiva a las viviendas y no solamente los metros cuadrados propios de la unidad, ubicado en el medio del centro, ¿no? Esto, en medio del área central, poder tener casas en el medio del área central, en el centro de Manzana, que era un poco también una de las aspiraciones que contaba Daniel antes.
Y finalmente dotarlo de tecnología, porque la tecnología y la conectividad hoy en día creo que son un poco la enseñanza que nos dejó la pandemia de la arquitectura contemporánea, está yendo por ese lado, la conectividad.